Buenas noches, señoritas y jóvenes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Pública de El Alto. En esta oportunidad vamos a trabajar con la extensión del ARCatálogo del software ArcGIS, con la adición de datos para luego trabajar en el ARMAP y bueno, mm, ir detallando los trabajos específicos dentro de nuestros proyectos que conllevemos a desarrollar en el ARMAP. Para esto es necesario contar con los datos vectoriales, ¿sí? Y datos raster. En esta oportunidad vamos a utilizar una hoja de cálculo, ¿sí? Que está dado en los 4 puntos detallados en cada vértice de la fotografía satelital para que nosotros podamos georreferenciar a partir de estos datos vectoriales. Así también contamos con nuestra fotografía satelital o, o los datos raster. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A que veíamos en nuestra tabla Excel, el punto B, ¿sí? El punto C y el punto D. A partir de estos datos nosotros vamos a ir adicionando lo que es el arcatálogo. ¿Ya? Para esto necesitamos crear nuestra carpeta, si en este caso lo estoy tomando como arcatálogo, ¿sí? 1 y 2, las iniciales JB, ¿sí? José Berríos. Luego nos vamos a dirigir a lo que es la parte del equipo, ¿sí? En la parte del equipo entramos a verificar cuál de nuestros discos locales tienen más espacio para poder ir dando o llenando nuestros datos. En este caso yo voy a utilizar mi disco local D. ¿Listo? Entonces, ahí yo voy a crear otra carpeta. ¿Listo? Una carpeta que diga práctica 1 y 2. ¿Listo? Práctica 1, 2. ¿Listo? Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, también lo voy a colocar para ir viendo nuestra práctica. Lo voy a colocar UPA. ¿Listo? UPA. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar nuestra carpeta de datos, ¿sí? A la parte donde hemos ido creando la anterior carpeta, la cual es práctica 1 y 2, ¿sí? UPEA. Listo. Una vez que tengamos creada nuestra carpeta, nos vamos a dirigir al catálogo, ¿sí? Donde ya lo hemos ido abriendo y vamos a ir colocando, ¿sí? nuestros datos a dónde, a la carpeta ya creada en el equipo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fíjense, aquí tenemos en la parte visual del catálogo, ¿sí? ¿Qué proyectos se tienen? Por ejemplo, Coberturas Bolivia, Catálogo 1 y 2, y así, todos los proyectos que se tengan. ¿Sí? Y aquí en el cuadro de trabajo, ¿sí? Vamos a ir viendo el contenido de cada uno de estos. Por ejemplo, si yo presiono Coberturas Bolivia, fíjense, me va a dar toda la secuencia de contenido de la carpeta que está ahí.
Entonces, uno, cuando nosotros vayamos a crear nuestra carpeta de trabajo adicionando los datos, ¿sí? Nos vamos a dirigir a esta ventanita, ¿sí? Donde dice Connect to Folder. Listo. Entonces, vamos ahí. Presionamos y vamos a ir a buscar, ¿sí? Dónde hemos colocado nuestra carpeta de trabajo. ¿Sí? En este caso hemos dicho equipo. ¿Sí? ¿En qué disco? En el disco local D. ¿Sí? Y ahí vamos a buscar nuestro trabajo. Y hemos dicho práctica 1 y 2 UPEA. ¿Ya? Presionamos y aceptamos. ¿Sí? De la misma manera, fíjense, ahí está. Se va creando, ¿sí? Práctica 1 y 2 UPEA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a crear, ¿sí? un nuevo proyecto de trabajo. ¿Sí? En este caso, el proyecto va a ser en el área de Coroico. Entonces, vamos y con nuestro cursor apoyamos, ¿sí? Y con un clic con un clic derecho vamos a buscar una nueva geodatabase. Fíjense, vamos a ir ahí donde dice personal geodatabase, ¿sí? Entonces, presionamos con el clic izquierdo, ¿sí? Y se va a crear el personal geodatabase. En este caso estamos trabajando con Coroico. Entonces nuestro geodatabase va a ir renombrándose como Coroico, ¿sí? Coroico. Ya. Entonces, como ya habíamos dicho, fíjense, si nosotros vamos aquí a esta parte del catálogo, ¿sí? Posamos nuestro cursor encima de este signo más, fíjense lo que hemos creado, ¿sí? El ArcCatálogo que habíamos dicho, ArcCatálogo 1 y 2 JB, y también hemos ido creando, ¿sí? Nuestro cilindro de geodatabase. Entonces, fíjense aquí todavía no hay nada dentro del cilindro de geodatabase, pero nosotros vamos a ir creando un sistema de geodatabase a partir de un proyecto que vamos a ir dando. Entonces, a partir de este cilindro, a ver, vamos a ir a posar en este o aquí en el contenido, ¿sí? Vamos a ir y vamos a abrir otro nuevo dataset feature. Fíjense, dice new y vamos a ir aquí a esta ventanita donde dice New Feature Dataset. Presionamos, ¿sí? Y nos sale esa ventana que nos pide el nombre del proyecto. Entonces, en este caso, nuestro proyecto va a ser Coroico, ¿sí? Coroico. ¿Ya? Y presionamos siguiente. ¿Listo? Ahora, en esta oportunidad, como ya la máquina y el RG se ha ido trabajando, nosotros o en la máquina de ustedes, como están empezando en primera oportunidad, fíjense, va a aparecer de esta manera, ¿sí? Con tres carpetas que dice 1 favoritos, el 2 sistema de coordenadas geográficas y el 3 sistema de coordenadas proyectadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrar al sistema de coordenadas proyectadas e ir buscando. Fíjense, voy a presionar el signo más, ¿sí? Y me va a ir dando estas opciones. Entonces, dentro de esa opción, yo tengo que buscar o nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Las proyecciones UTM, ¿sí? En este caso, me va a dar un montón de opciones, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es ir a buscar
el WGS 1984, que es un sistema de coordenadas mundial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a presionar ahí y voy a buscar, ¿sí?, la zona, ¿sí?, donde está ubicada Coroico. En este caso, fíjense, estamos trabajando en la zona 19. Presiono la zona 19 y me da el sistema de coordenadas. ¿Listo? Y digo siguiente. ¿Sí? Entonces, ahí ya me voy a la segunda línea que dice sistema de coordenadas verticales y voy a ir a buscar, en este caso, fíjense, lo que dice world o mundo, ¿sí? Y presiono y en este caso me voy a dirigir a este sistema WGS 1984. También se pueden trabajar en estos otros sistemas, pero como ya habíamos dicho, el WGS 1984 está ya catalogado a nivel mundial. ¿Sí? Entonces voy a ir presionando el WGS 1984 y voy a presionar siguiente. En esta ventana me va a ir dando, ¿sí?, los parámetros de tolerancia en metros. ¿Qué es lo que me dice esta ventanita? Es que yo tengo que tener parámetros mínimos de error, ¿sí? Entonces, un parámetro mínimo de 0.001 metro de tolerancia, o sea, casi nada, ¿sí? En los tres elementos, en la tolerancia Z, tolerancia M y en una tolerancia georreferencial. ¿Sí? Voy a ir a finalizar. ¿Sí? Ahora, hace rato, dentro de este cilindro de trabajo no teníamos nada cuando apretábamos el signo más, pero en este caso ya se ha ido creando esto, lo que dice coroico. ¿Sí? Fíjense, voy a presionar aquí el signo más y no hay nada. Pero voy a ir creando en este caso otros datos a partir de este sistema. Fíjense lo que les decía anteriormente. A ver, voy a ir a posarme ahí, clic derecho y voy a decir nuevo. En este caso voy a dirigirme a un feature class, ¿sí? New feature class. Presiono, ¿sí? Y ahí me va a dar el nombre. Si recuerdan, anteriormente habíamos dicho las entidades principales para trabajar dentro de un sistema ArcGIS o del software ArcGIS. Tenemos que trabajar con estas entidades, que son las principales, hemos dicho, punto, línea y polígono. A través de estos elementos se van a ir dibujando, se van a ir relacionando parámetros que podamos ir trabajando dentro de un proyecto, ¿sí?, a partir de estas tres entidades. Entonces, punto, línea y polígono, ¿sí? Ahora, recuerdan que habíamos dicho vamos a empezar con puntos o punto, ¿sí? Entonces, fíjense, voy al nombre, yo le voy a colocar, por ejemplo, punto, ¿sí? Un alias, no sé, a ver, puede ser, a ver, mm, a ver, árbol, ¿sí? Ya, vamos a ir viendo esto, ¿ya? Entonces, el alias va a ser árbol porque vamos a trabajar dentro de, si se quiere, proyectos catastrales, reforestación y otros, ¿no? Entonces, fíjense aquí, nos está saliendo por defecto de software, nos dice polígono, pero en este caso estamos trabajando con punto y voy a ir a buscar el punto. Fíjense dónde me estoy dirigiendo, aquí a esta flechita y voy a ir a buscar el punto. ¿Sí? Y siguiente. ¿Ya? Dentro de estos sistemas, ya les había indicado, podemos poner dentro del proyecto
lo que estamos haciendo. Si es reforestación, ya habíamos dicho árbol de, a ver, árbol, ¿sí? De mara, por ejemplo, o de eucalipto, ¿sí? Eucalipto, ¿ya? Entonces aquí en el objetivo de identificación nosotros habíamos dicho texto. Hacemos doble clic y directamente nos sale el texto, o también habíamos indicado doble, o si es dato, el dato de qué día estamos haciendo el levantamiento de este árbol, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, y así sucesivamente podemos ir colocando árbol, ¿sí? Árbol de cedro, ¿ya? Y podemos colocar aquí doble, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había indicado de que si nosotros queremos identificar el número de árbol de cedro, vamos a colocar árbol número 70, digamos? Entonces nos está dando una identificación de objetivo doble, porque aquí en el texto solamente vamos a decir árbol, árbol de eucalipto, nada más, sin el número. Entonces ahí vamos a ir trabajando, y como aquí en el valor default habíamos dicho que podemos trabajar con 20 caracteres, ¿sí? Entonces voy a ir a finalizar. Fíjense, finalizar, ¿sí? Y voy a decir, si está repetido, la máquina me va a decir, ¿quiere corregir? Y yo le voy a decir, sí, ¿no? Entonces, hace rato veíamos aquí en esta ventana de Coroico que no había nada, pero ahora sí ya hemos ido creando nuestro punto. Entonces, vamos a ir a crear la línea. Fíjense, ya. Entonces, voy a ir y me poso encima de Coroico, ¿sí? Y voy a decir nuevo feature class, y me va a dar ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Punto, y ahora trabajamos con línea, ¿sí? Línea. El alias, si estamos trabajando en una zona de reforestación, podemos colocar el alias, por ejemplo, un camino, ¿sí? Entonces, hace rato habíamos dicho por defecto me sale polígono, pero no estamos trabajando con polígono, sino con línea, y voy a tener que ir a buscar la línea, ¿sí? Línea. Coloco eso y me voy a siguiente. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener que identificar aquí? Caminos de herradura, por ejemplo, ¿sí? O camino carretero, ¿sí? Entonces voy y coloco, en este caso, doble. Listo. ¿Sí? Eh, una, un callejón, por ejemplo, ¿sí? Callejón. ¿Listo? Entonces, si el callejón solamente queremos el nombre, voy a colocar texto, pero si quiero el callejón con su número, voy a colocar doble, ¿sí? Y las características o caracteres que voy a ir anotando van a ser 20, o también pueden ser 50, ¿sí? ¿Sí? 50. ¿Sí? Voy a ir a finalizar y ahí está. Sí. ¿Listo? ¿No? Ahí está. Ya hemos ido colocando nuestra línea y nuestro punto. Voy a posarme de nuevo encima de Coroico y voy a ir a New Feature Class y voy a decir polígono. Voy a trabajar con un polígono. ¿Ya? Entonces, como, como estamos trabajando con polígono, puedo colocar el alias un un área verde, un área, no sé, un área de cultivo, ¿sí? Y por defecto ya está el polígono. ¿Listo? Y decimos siguiente, y aquí vamos a decir área de cosecha, por ejemplo. Área, ¿sí?
¿sí? Ahí está. Ya, texto. Área verde. Listo. ¿Sí? Y aquí mis caracteres lo voy a colocar 20 si es que quiero, ¿no? Y finalizo. Sí. Listo. Ahí están los 3 caracteres. Y así podemos ir creando. Les había indicado si estamos trabajando con aspectos hidrológicos. Fíjense, con aspectos hidrológicos podemos ir colocando en líneas ríos. En polígonos podemos decir lagos, les había dicho. ¿Sí? Entonces, ahí está. Son las 3 características con las cuales vamos a trabajar. Una vez que ya tenemos nuestra práctica 1 y 2 UPEA con el AR catálogo 1 y 2 JB, Coroico y haber creado nuestra base de datos, vamos y lo cerramos porque automáticamente ya se ha ido grabando. Lo cerramos. ¿Sí? Y nos vamos a dirigir a lo que es el ARMAP. ¿Sí? Abrimos nuestro ARMAP. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a poder visualizar nuestras herramientas, ¿sí? Nuestra herramienta editor, nuestra herramienta de georreferenciación, el 3D análisis, el parcel editor y podemos ir colocando nuestro set de herramientas, como por ejemplo un GPS, una clasificación de imagen, un layout, un parcel editor, raster. Entonces, fíjense, podemos ir a colocar una herramienta de topología, ¿sí? Entonces, ya saben cómo sacar estas herramientas. Una vez que estamos dentro de nuestro ARMAP, vamos a trabajar, ¿sí? Lo que hemos ido a crear, lo que hemos creado. Fíjense, para esto nos vamos a esta ventana que es el adicionador de datos. Ahora estamos trabajando en el ARMAP, fíjense aquí, ARMAP. ¿Listo? Estamos trabajando en el ARMAP y vamos a dirigirnos a esta ventanita, ¿sí? Que dice Add Data, ¿sí? Tenemos que ir a trabajar donde hemos ido grabando. En este caso, fíjese, voy a ir a ese punto, ¿sí? A ver, de nuevo. Presiono, me sale este cuadro de trabajo y voy a ir a esta otra ventana que dice Connect to Folder, ¿sí? Entonces presiono y ahí me sale las carpetas donde quiero buscar el trabajo, donde he ido grabando mis datos. Entonces aquí he ido a trabajar, ¿no? Fíjense, equipo, disco local D y voy a buscar. ¿Sí? Lo que decíamos, UPEA, ¿sí? Ahí está. Práctica 1 y 2. Aceptar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya estamos aquí. A ver. Al catálogo. Práctica. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, he ido buscando, ¿sí? Dentro de mi cuadro y tengo que buscar la práctica 1 y 2 UPEA. Una vez que ya está, aparece nuestro geodatabase Coroico y también nuestros datos anteriores. ¿Sí? Fíjense, en este caso, ¿qué es lo que he hecho? A ver, voy a hacer atrás. Con esta ventanita que dice on level, ¿sí? Voy a hacer atrás, ¿sí? Estoy aquí, ¿sí? Y voy a ir a trabajar. Primero voy a colocar mi dato raster. Fíjense, voy a trabajar con
Coroico 1 JPG en este caso. ¿Sí? Voy a ir a adicionar. ¿Qué es lo que pasa? Está cargando, ¿sí? Al armar. Entonces lo digo OK, ¿sí? Y me aparece la fotografía. Ya me está haciendo la lectura y aparecen las tres bandas con las cuales ya hemos aprendido a descargar, ¿sí? Datos raster, ¿se acuerdan? Entonces hemos dicho con la multibanda vamos a poder tener una fotografía con colores reales, ¿sí? Ahí tenemos la banda 1 rojo, la banda 2 verde y la banda 3 azul. Entonces, una vez que tenemos este dato, ¿sí? Nos vamos a volver a dirigir al adicionador de datos ahí, ¿sí? Y vamos a volver atrás. Fíjense, vuelvo atrás, ¿sí? Y me voy a posar en el cilindro database coroico. Voy a decir coroico, ¿sí? Y aquí está. Esto es punto, polígono, línea, ¿sí? Lo que voy a hacer es pintarlo, ¿sí? Para que ya se vaya cargando en nuestro armar. Aquí está la línea, polígono y el punto. ¿Qué dice? Adicionar, sí lo digo. Add. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo nuestros datos. ¿Se recuerdan que habíamos colocado árbol, camino y área para ir distinguiendo, ¿sí? Nuestro punto, por ejemplo, ¿sí? El camino como línea, el área, fíjense, un área, y ahí están los alias que hemos ido colocando, ¿no? Entonces, ahí ya estamos verificando nuestros datos. La práctica siguiente, ¿sí? Como ya habíamos ido adelantando anteriormente, vamos a trabajar con el georreferenciador que nos dice, a ver, voy a ir. Una vez que, a ver, fíjense el cursor, ¿sí? Entra al área de trabajo y solamente me aparece el paneo, ¿sí? El paint. Pero cuando yo presiono y quiero georreferenciar, por ejemplo, el punto A, ¿sí? Me voy a ir aquí. Aquí al georreferenciador lo voy a conectar y me voy a dirigir a esta partecita, a la primera ventana de georreferenciar, dice georreferenciar, y me vengo aquí a este punto o a esta ventana y voy a cliquear, clic izquierdo, y fíjense cómo cambia el cursor, ¿sí? Al entrar al área de trabajo, ¿sí? Se convierte en una crucecita para poder ir a colocar o pinchar, ¿sí? Donde está nuestro punto, ¿sí? Voy a hacer esta operación de acercamiento, ¿sí? Y como ya habíamos dicho, vamos a trabajar con el chinche o con la chinche y voy a dirigirme ahí. Fíjense, clic izquierdo, ¿sí? Lo alejo a cualquier parte de la tabla de trabajo o del cuadro de trabajo y presiono clic derecho, ¿sí? Y ahí me está diciendo input X y Y, ¿sí? Coordenadas X y Y. Entonces, ¿dónde estamos trabajando? ¿Con con cuáles datos vamos a georreferenciar? Es con los datos de la tabla Excel. Entonces, clic izquierdo, input XY. Fíjense, por defecto la máquina me saca 63, 56, 69 en X, latitud, y 82, 114 en longitud, ¿sí? Por defecto me está sacando, pero yo quiero georreferenciar en lo real y voy a ir a mi tabla de
Excel. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí, a ver. Aquí voy a ir, lo voy a abrir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que hemos dicho es copiar. ¿Sí? Control C, Control V si quieren, pero en este caso, fíjense, voy a hacer copiar, ¿sí? Y me voy a dirigir aquí. A este punto lo voy a borrar, ¿sí? Lo que está ahí lo voy a copiar. ¿Listo? 635700. ¿Listo? Este igual de lo voy a borrar. Entonces me dirijo nuevamente al punto Y en este otro caso. ¿Listo? Digo copiar, ¿sí? Y copio, pegar. Listo. Ok. Fíjense, aquí ya se ha ido creando mi punto georreferenciado. Aquí está mi punto georreferenciado 1. ¿Listo? De esa manera vamos a ir georreferenciando el punto 2, punto 3, punto 4 o en este caso punto A, punto B, punto C y punto D. ¿Para qué? Para poder trabajar ya con nuestra herramienta de edición. Bueno, hasta aquí es lo que habíamos explicado anteriormente y nos vemos la siguiente clase. Muy buenas noches, señoritas y jóvenes estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Pública de El Alto. Buenas noches.